versículo 7 y 8 del capítulo 5 de Primera de Corintios. ¿Ya están ahí? Bueno, dice la palabra del Señor. Eliminen todo resto de vieja levadura y sean masa nueva, ya que son panes pascuales, pues Cristo, que es nuestra víctima pascual, ya ha sido sacrificado. Así que hagamos fiesta, pero no a base de la vieja levadura, me refiero a la maldad y a la perversidad, sino con los panes pascuales de la sinceridad y de la verdad. Oremos, por favor, acompáñenme unos segunditos y le vamos a pedir al Espíritu Santo, que es nuestro Maestro, el que nos guía a toda la verdad, que nos ayude a entender hoy su bendita palabra. Espíritu Santo, a ti, tercera persona de la Trinidad, nos dirigimos en este momento para pedirte que abras nuestro entendimiento, que nos des mucha sabiduría, Señor, porque necesitamos hoy pasajes tan conocidos por nosotros que vamos a leer y a escuchar, pero que hoy tú, Espíritu Santo, esos pasajes, esos versículos, Señor, que sean de mucha bendición para nosotros en la noche de hoy, que cobren vida en nuestras mentes y en nuestros corazones, y sobre todo, Señor, que entendamos el mensaje del autor, que entendamos el trasfondo bíblico, que entendamos qué nos quisiste decir a través de tu bendita palabra. Señor, gracias de antemano por lo que nos vas a enseñar en la noche de hoy a través de este mensaje. Oramos con gratitud, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un título a la predicación en la noche de hoy, para los que toman apuntes, y es Cristo nuestra Pascua. Cristo nuestra Pascua. Cuando nosotros, un Viernes Santo, siempre que llega cada año esta temporada, que pues por cuestiones de calendario a veces cae una fecha, otra fecha, pero más o menos marzo y abril es como el tiempo en que se celebra la Semana Santa. Y Viernes Santo es el momento en que estamos recordando la muerte de Cristo. No vamos a entrar en detalles de si murió un viernes, no murió, a veces hay muchas polémicas con eso. No nos desgastemos con eso. Tampoco nos vamos a desgastar como no nos desgastamos con la Navidad, que si nació en diciembre, que si fue en marzo, que si... Lo importante es que Él vino. Lo importante es que Él murió por nuestros pecados. Y toda la cristiandad por muchos siglos celebra en esta época la muerte de Cristo. Entonces nosotros también nos unimos a esa tradición. La tradición, mientras no sea una tradición que vaya en contra de la palabra, nosotros no tenemos problema. Pero si la tradición no tiene nada que ver, no va en contra de la palabra, nosotros nos unimos a esa tradición porque sabemos que es una tradición bonita. Y hoy estamos recordando la muerte de Cristo. Yo quiero, sobre todo hoy, para todos, para los amigos y los hermanos de la comunidad, yo quiero explicarles un poquito el asunto de la Pascua. Porque a veces hablamos y que felices Pascuas y la gente habla de la Pascua, pero hay gente que no sabe en sí qué es la Pascua. Y así somos creyentes de muchos años, pero a veces hay ciertos temas que no sabemos. Y a veces pasamos en una iglesia 10, 20, 30, 40 años y los temas más elementales, más sencillos que debiéramos de conocer, no los conocemos. Cuando hablamos de la Pascua, usted y yo sabemos, cuando leemos el Antiguo Testamento, que una vez en el año, allá más o menos por la primavera, el pueblo de Israel siempre ha estado acostumbrado, y eso debido obviamente a una ordenanza, a un mandato de la palabra del Señor, ellos celebran la Pascua. Y la celebran una vez al año, y la forma en que los judíos en la Biblia y en el día de hoy todavía algunos judíos celebran la Pascua, es que cuando cae esta fecha especial, más o menos en primavera, ellos lo que hacen es que se reúnen como familia y un corderito menos de un año lo sacrifican y lo comen como familia y recuerdan con eso sobre todo la salida del pueblo de Israel de Egipto. Entonces básicamente lo hacen con ese propósito. La primera Pascua, uno tiene que ir al Antiguo Testamento para darse cuenta dónde ocurrió la primera Pascua. Entonces yo les voy a mostrar así muy rápidamente, porque a mí me interesa llegar más adelante, es a que analicemos el pasaje que leí al comienzo de Primera de Corintios, capítulo 5. Pero vamos a ir así rápidamente, y los que tienen Biblia, y si no tiene Biblia, pues va a escuchar con atención. Vamos a irnos al libro de Éxodo, capítulo 12, para que usted al menos sepa de dónde viene lo de la Pascua. Éxodo,
capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Y antes de decirle los versículos que vamos a mirar, una de las cosas que ustedes recuerdan muy bien, cuando hubo las plagas de Egipto. ¿Cuántas plagas fueron? 10 plagas. Y ustedes saben que en esas plagas, cuando la última plaga fue la plaga más impresionante, porque la última plaga fue ¿con qué? La muerte de ¿quiénes? De los primogénitos. Entonces Dios le mandó al pueblo de Israel que untara los dinteles de las ventanas y de las puertas con la sangre del cordero, que untara con sangre los dinteles de ventanas y puertas, para que cuando pasara el ángel de la muerte que iba a castigar al pueblo de Egipto, las familias de Israel se salvaran, es decir, los primogénitos de Israel. Entonces, cuando la Biblia nos menciona que el ángel pasó y que pasaba de largo, cuando veía una casa que tenía los dinteles de las ventanas o de las puertas con sangre, untada con sangre, entonces el ángel pasaba de largo. Y ese pasaba de largo, de ahí es donde viene la palabra Pascua. Entonces yo quiero que desde ya, sentando esa base, vamos entendiendo qué es lo que significa la Pascua como tal. Vamos a mirar Éxodo capítulo 12, porque toda la Pascua tenía que ver con un cordero. Ustedes saben que todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento se escribió como ejemplo para nosotros, y se escribió también de una manera pedagógica para enseñarnos cuando viniera el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces el Antiguo Testamento tiene que ver mucho con corderos, para que ya el pueblo se fuera ¿qué? Familiarizando con la venida del Cordero de Dios. En el capítulo 12 de Éxodo, versículo 5, si usted va conmigo, ahí en el versículo 5 del capítulo 12 dice lo siguiente. Dice la palabra del Señor: el cordero deberá ser de 1 año, macho y sin ningún defecto, podrá ser cordero o cabrito. Entonces, cuando miramos la primera indicación que nos muestra la Biblia acerca del cordero, es que ese cordero pascual tenía que ser un cordero ¿qué? ¿Sin qué? Sin defecto, sin tacha, sin defecto, sin tacha, sin ninguna imperfección, no podía tener ningún defecto. Otra cosa que tenía que pasar con el cordero de la Pascua, que está en Éxodo, en el capítulo 12, versículo 6, y sigue leyendo conmigo, dice: lo guardarán hasta el día 14 de ese mes, y en la tarde de ese día toda la comunidad de Israel procederá a inmolarlo, procederá a sacrificarlo. Entonces, en primer lugar, el Cordero de la Pascua, hablando de la ley de Moisés, para celebrarlo hasta el día de hoy lo celebran los judíos, ese Cordero primero tenía que ser sin defecto, y número 2, ese Cordero era para el sacrificio, era un Cordero sacrificial, era para inmolarlo. Y número 3, una lección que sacamos de acá muy interesante, en el versículo 22, si avanza conmigo, versículo 22 de Éxodo capítulo 12, nos dice así la palabra del Señor, versículo 22 y 23. Después tomen un manojo de hisopo, empápenlo en la sangre del animal recogida en un recipiente, y unten con ella el dintel y las 2 jambas de la puerta o los postes. Que nadie salga de su casa hasta la mañana siguiente, porque el Señor pasará hiriendo de muerte a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en las 2 jambas o los postes, pasará sin detenerse en aquella puerta, y no dejará que el exterminador entre en sus casas para matar. Entonces, en primer lugar se nos dice que el cordero tenía que ser sin defecto. Número 2, era un cordero para el sacrificio, Bueno, recordemos, amados, amadas, recordemos que la palabra del Señor dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por eso es tan importante cuando hablamos de la sangre de Cristo. Y hoy vamos a meditar mucho y a reflexionar acerca de la sangre de Cristo. Y número 3, como les dije, el cordero pascual fue un cordero salvador, porque ese cordero lo salvó de la muerte esa noche tenebrosa de la 10ª plaga
en Egipto y en toda esa región de ese entonces. Vamos a mirar San Juan. Ahora sí nos vamos al Nuevo Testamento, nos vamos a lo que nos interesa a nosotros en la noche de hoy. Estábamos mirando el trasfondo de esta celebración de la Pascua, pero vámonos a San Juan capítulo 1, San Juan capítulo 1, versículo 29. San Juan capítulo 1, versículo 29. Cuando estén ahí me dicen por favor. San Juan capítulo 1, versículo 29. Cuando el Señor se bautiza y cuando el Señor llega a bautizarse donde el bautista, interesante que al día siguiente, dice la palabra del Señor en el versículo 29, que al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: ahí tienen ustedes al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Usted y yo que no somos hebreos, usted y yo que no somos judíos, todas esas expresiones de aquí el Cordero, que somos la Pascua, que el Cordero sacrificial, eso a nosotros no nos dice mucho porque nosotros no somos hebreos. Pero cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento y cuando conocemos todo lo que pasaba con el Cordero Pascual, ahora sí entendemos cuando el Bautista ve acercarse a Jesús y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De una vez lo estaba relacionando con el Cordero Pascual. Y muchos de pronto no entendieron, pero muchos de sus discípulos sí entendieron y por eso lo aceptaron y lo reconocieron como el Mesías. Por eso hoy, amados y amadas, amigos, amigas, yo quiero compartir con ustedes brevemente, quiero compartir varias cositas acerca de Jesús como Cordero. Porque lo que hablamos del Antiguo Testamento era a modo de introducción para que supiéramos la base teológica de lo que vamos a compartir en la noche de hoy. Vamos a mirar entonces Jesús como Cordero. Si ustedes vieron, todas las canciones de esta noche hacían alusión ¿a qué? A que Jesús era el ¿qué? Él es el Cordero, Él es el Cordero de Dios. Entonces, basados en la Pascua, basados en Éxodo, en lo que está en el Antiguo Testamento, vamos a decir en primer lugar en el día de hoy, vamos a decir que Jesús es el Cordero sin defecto. Dijimos varias cosas del Cordero Pascual, ahora vamos a aplicarlas a Jesucristo porque Él es el Cordero Pascual, Él es el Cordero de Dios que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Vámonos a Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 y 19, una declaración del apóstol Pedro muy interesante acerca del Cordero Pascual, acerca de Jesús como Cordero. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 y 19. ¿Ya están ahí? Deben de saber que han sido liberados de la estéril situación heredada de los mayores, no con bienes caducos como son el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, Cordero sin mancha y sin tacha. Mire lo que dice, mire qué expresión tan hermosa, tan teológica, que ahora entendiendo la base del Antiguo Testamento, ahora sí entendemos lo que está diciendo San Pedro. Está diciendo, mis amados, en el versículo 18, deben saber que han sido liberados. Nosotros como hijos y como hijas de Dios hemos sido redimidos, hemos sido rescatados, hemos sido liberados ¿de qué? De la muerte. Ya no hablando literalmente del primogénito, sino en nuestras propias vidas. Ahora nosotros pasamos de muerte, pasamos a vida. ¿A través de qué? A través de la sangre aplicada, no en el dintel de las ventanas ni de las puertas, sino de la sangre aplicada en nuestros corazones. Cuando hablamos del Cordero sin defecto, el Cordero sin tacha, como dice San Pedro, está diciendo que hemos sido liberados, no con cosas caducas, dice que hemos sido liberados con la sangre preciosa de Cristo, Cordero sin mancha y sin tacha. Durante el tiempo de Cristo, usted y yo tenemos que saber que los sacerdotes judíos, ellos ya habían empezado a criar, porque acuérdense que el templo fue destruido muchas veces y otra vez se volvía a construir. Herodes, en la época de Jesús, recuerde que en ese tiempo Herodes permitió que se reconstruyera otra vez
el templo de Jerusalén, y los sacerdotes habían empezado otra vez la costumbre de criar corderitos. Y cuando la gente de muchos lugares lejanos de Jerusalén, todos los años que iban una sola vez a celebrar la Pascua, muchas personas venían de lugares muy lejos y a veces no traían el cordero, sino que lo compraban precisamente al lado del templo o en el templo mismo, a las afueras del templo. Entonces, en esa época los sacerdotes criaban corderos pascuales, los criaban en Belén. Y usted y yo sabemos que Jesús nació. ¿En dónde nació Jesús? Nació en Belén. Y en ese momento, para que usted sepa, estamos hablando de una diferencia de unos 8 kilómetros de Belén a Jerusalén. Y era interesante mirar cómo llevaban de Belén, llevaban esos corderitos. Los llevaban hasta Jerusalén en la fiesta, en la época de la Pascua. Eran corderos que nacían para morir. Eran corderos que estaban predestinados a morir y no podían pasar después de un año. Eran unos corderos muy especiales. Y cuando Jesús, interesante que cuando Jesús entró a Jerusalén el domingo de Ramos, que lo celebramos la semana pasada, ese domingo de Ramos o de Palmas, cuando Él entró montado en un asno, bajó, escúcheme bien, cuando Él entra ahí, Él cruza, baja por el monte de los Olivos, cruza el valle del Cedrón, sube al templo del monte, y al mismo tiempo que entraba en la ciudad, recuerde que la gente empezó a gritar. ¿Qué gritaba la gente? Hosana, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Y en ese mismo momento que decían Hosana y Hosana, muchos corderos estaban entrando precisamente para llevarlos al templo para ser sacrificados. Entonces, una de las cosas es que esos corderitos que llegaban al templo, los sacerdotes, primero que todo lo que hacían era que se cercioraban que los corderos que les llevaran fueran corderos sin ¿qué? Sin defecto, que no tuvieran tacha, que no tuvieran nada, que no tuvieran nada que estuviera en contra de la palabra del Señor, que estuviera realmente estipulado según la ley de Moisés. Al mismo tiempo que los corderos eran analizados para que no tuvieran ningún defecto, Jesús también estaba siendo analizado, estudiado, para ver si era o no era el Mesías. Y recuerde muy bien que todos estaban examinando al mismo tiempo al Señor en el tiempo de la Pascua para saber si Él era el Mesías o no. Y el Cordero de Dios estaba siendo examinado ¿por quiénes? Lo examinaban los saduceos, lo examinaban los fariseos, los herodianos, los sacerdotes. Todo mundo estaba examinando ¿quién será este? Este sí será el Mesías, este sí será el Mesías del Antiguo Testamento. Y hasta algunas personas que no tenían nada que ver con el mundo religioso decían: nunca ningún hombre habló como él. Y el mismo Pilato, recuerde que cuando se lo presentaron, la última frase que dijo Pilato fue: no encuentro ninguna falta en este hombre. Así que mientras los corderos pascuales eran examinados, Jesús también era examinado. Y ustedes saben que por los apóstoles y por todo lo que nos dice la palabra del Señor, la revelación escrita de Dios, Jesús fue el Cordero sin mancha, Él fue el Cordero de Dios sin defecto. Y como dice en el versículo 18 el apóstol Pedro, dice que Él nos redimió, nos ha rescatado con un precio muy enorme, con un precio muy grande, con la sangre preciosa de Cristo, como de un Cordero sin mancha y sin tacha. En segundo lugar, cuando hablamos del Cordero Pascual, hablando de Jesús, no solamente Él es el Cordero sin defecto, sino que Él es el Cordero sacrificial. Y cuando hablamos que Él es el Cordero sacrificial, ahora sí, por favor, volvamos otra vez a 1 Corintios capítulo 5, el texto que leímos al comienzo de esta predicación. 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, volvamos otra vez para que miremos lo que dice sobre el Cordero sacrificial, que es Cristo. Versículo 7. Dice la palabra del Señor: eliminen todo resto de vieja levadura. Aquí, ¿a quién le está hablando San Pablo aquí? ¿A quién? A los corintios. Y en este caso la palabra del Señor, ¿a quién le está hablando? A nosotros. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Por eso cuando leemos la palabra de Dios, por eso decimos es palabra de Dios, o que el Señor bendiga su palabra. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra del Señor. Versículo 7 dice: eliminen todo resto de vieja levadura y sean masa nueva, ya que son panes pascuales, pues Cristo, que es nuestra ¿qué? Nuestra víctima pascual, ya ha sido sacrificado. ¿Cómo presenta San Pablo a Jesucristo? ¿Cómo lo presenta? Como nuestra víctima pascual. Y está diciendo que Él es el Cordero de la Pascua,
que ya fue sacrificado por cada uno de nosotros. Entonces Jesús es nuestra Pascua, quiere decir que Él se sacrificó, murió por cada uno de nosotros. Aquí podríamos pasar toda la noche casi que en vigilia estudiando este tema y no estoy exagerando. Pero solamente le voy a mencionar un versículo más. Si quiere búsquelo, si no simplemente escuche. Le voy a leer algo que dice el autor de los Hebreos en el capítulo 9, versículo 12, hablando de lo que hizo Cristo, hablando del sacrificio de Cristo. Hebreos 9:12, dice el autor de los Hebreos: entró una vez por todas en el lugar santísimo, no con sangre de machos cabríos o de toros, sino con la suya propia, rescatándonos así para siempre. Ya no es a través del derramamiento de sangre de ovejas, ya no es a través del derramamiento de sangre de animales, ya es a través del sacrificio de Jesucristo que nosotros tenemos entrada ante el trono celestial. Como dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llegará al Padre si no es a través de mí. Cuando hablamos de que Jesús es el Cordero sacrificial, el día judío empezaba con la puesta del sol a las 6 de la tarde. Es algo que usted debe de entender. Es distinto como nosotros contamos las horas. El día para ellos empieza a las 6 de la tarde. Y la noche antes de la crucifixión del Señor, Jesús le dijo a sus discípulos: yo deseo pasar esta Pascua con ustedes, vayan a preparar el lugar para comer juntos la Pascua esta noche. Todos hemos leído o escuchado en los evangelios cuando Jesús le dice a sus discípulos: yo quiero celebrar la Pascua con ustedes esta noche. El Señor sabía que era la última Pascua que iba a estar con sus discípulos. Y yo quiero que me acompañe y vamos al Evangelio de San Lucas. Yo quiero que usted hoy salga de este lugar empapado de la enseñanza de la Pascua, para que nunca se le olvide qué significa la Pascua y qué significa que Jesús sea el Cordero Pascual. Vámonos entonces, San Lucas capítulo 22. San Lucas capítulo 22, vamos a recordar esa noche, esa última Pascua, la vamos a recordar. San Lucas capítulo 22, ¿ya están ahí? Versículo 17 en adelante, dice la palabra del Señor. Tomó luego en sus manos una copa, dio gracias a Dios y dijo: tomen esto y repártalo entre ustedes, porque les digo que ya no beberé más de este fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Después tomó pan, dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo entregado en favor de ustedes, hagan esto en recuerdo de mí. Lo mismo hizo con la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es la nueva alianza, el nuevo pacto confirmado con mi sangre, que va a ser derramada en favor de ustedes. La sangre que va a ser derramada en favor de ustedes. ¿Sabe qué estaba haciendo Jesús en la última Pascua con sus discípulos? Les estaba profetizando su muerte en la cruz del Calvario. Estaba profetizando cómo era que Él iba a morir. Este es mi cuerpo que va a ser entregado por ustedes, y esta es mi sangre que va a ser derramada a favor de ustedes. Por eso decimos que Jesús es el Cordero sacrificial. Número 3, ya llevamos 2 figuras aplicadas a Cristo del Cordero Pascual. Número 1, Jesús es el Cordero sin defecto. Número 2, Jesús es el Cordero sacrificial. Y número 3, Jesús es el Cordero Salvador. ¿Es el Cordero qué? Recuerden que ahorita leímos cómo en el Antiguo Testamento los judíos tuvieron que coger hisopo y empaparlo con la sangre del Cordero y untar los postes de las puertas de las casas, para que así el ángel exterminador no los fuera a matar a ellos, a sus primogénitos. ¿Saben cómo en el día de hoy nos salvamos nosotros? Que a nadie se le vaya a ocurrir ahorita ponerse entonces a untar la puerta o los postes de los dinteles de las ventanas con sangre, porque así no es. Ya nos salvamos de otra manera muy diferente. Y yo sé que peco por ser demasiado simple y sencillo, pero no tengo tiempo para explicar más. Pero vamos simplemente a leer Romanos capítulo 10. Romanos
capítulo 10, el apóstol San Pablo, escribiéndole a la iglesia de Roma, en el versículo 9, les dice lo siguiente. Romanos capítulo 10, versículo 9, ¿está ahí? Y dice la palabra del Señor: si pues tus labios confiesan que Jesús es el Señor, y crees en tu interior que Dios lo hizo resucitar triunfante de la muerte, serás salvado, porque se necesita la fe interior del corazón para que Dios restablezca en su amistad y la pública confesión de esa fe para obtener la salvación. Voy a leer el versículo 10 nuevamente. Porque se necesita la fe interior del corazón para que Dios restablezca en su amistad y la pública confesión de esa fe para obtener la salvación. ¿Cómo nos salvamos en el día de hoy? A través de la fe. Cuando yo confieso públicamente que creo que Jesucristo es el Señor y el Salvador de mi vida. Por eso ya no hay que colocar sangre en los dinteles de las puertas. Jeremías, por allá en el capítulo 31, versículo 33, dijo: pondré mi ley en su interior, la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por eso en el Nuevo Testamento ya no se habla de sacrificios de animales, porque en el Nuevo Testamento se habla de que Jesucristo, como nuestro Cordero Pascual, ya pagó por nuestros pecados. Ahora ya nosotros no tenemos que hacer ese tipo de sacrificio. Lo único que tenemos que hacer es depositar nuestra fe en Jesucristo, creer que Él murió por nosotros, confesarlo públicamente como el Señor y el Salvador de nuestra vida. Jesús, el viernes como hoy, un viernes como hoy, si creemos que murió un viernes, y si no, pues sería otro día, pero un viernes, siguiendo la tradición, 3 de la tarde, los sacerdotes tomaron esos corderos perfectos y los sacrificaron en la tarde. La tarde en que Jesús murió, escúcheme bien, la tarde en que Jesús murió, en el mismo momento en que Él estaba muriendo en la cruz del Calvario, en ese mismo momento estaban degollando los corderos en el templo para celebrar la Pascua a los judíos. Y esto es algo impresionante para nosotros, para entender la enseñanza del Antiguo Testamento aplicada al Nuevo Testamento. Y recuerden que la palabra de Jesús cuando muere, recuerden que fue lo que dijo: consumado es. Tetelestai, consumado es. Es decir, la deuda ha sido cancelada, la deuda ha sido pagada. En ese momento, mis amados, se estaban degollando los corderos pascuales, pero el Cordero de Dios ya estaba muriendo ahí por todos los pecados de la humanidad. Bendito sea el nombre del Señor, gloria sea al Señor. ¿A usted no le da alegría saber que Jesús murió por nuestros pecados? Esto es algo maravilloso, el saber que estamos aquí, y precisamente es porque Cristo un día murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Jesús es el Cordero sin mancha, Jesús es el Cordero para el sacrificio, Jesús es el Cordero Salvador. Pero en último lugar, yo quiero decir algo hoy, en último lugar, que va a ser una enseñanza como una aplicación para todos los que estamos acá. Jesús es el Cordero compartido. Jesús es el Cordero, ¿qué? Compartido. Ese Cordero, amados, las familias pascuales, las familias judías en el Antiguo Testamento, después de hacer todo el sacrificio, que ahora no tuve tiempo de explicar todo eso, pero ese cordero se lo comían, en la familia todos comían de ese cordero y celebraban, y eso se hacía con unas hierbas amargas, y había todo un proceso para recordar la salida del pueblo de la esclavitud de Egipto por más de 400 años y la libertad a través de Moisés cuando salieron al desierto. Entonces, cuando hablamos de que Jesús es el Cordero compartido, ahora es donde tenemos que volver otra vez a 1 Corintios capítulo 5 versículo 7 y versículo 8, que es el pasaje que estamos estudiando en el día de hoy. 1 Corintios capítulo 5 versículo 7 y versículo 8. Y antes de que entremos en detalle, para que miremos este punto, yo quiero explicarles un poquito, porque aquí dice, versículo 7, eliminen todo resto de vieja levadura. Y ustedes ven que habla mucho ahí de la levadura, que se habla de masa nueva. Ese es un lenguaje judío. Ese lenguaje usted y yo no lo conocemos. Por eso necesitamos explicar
un poquito el trasfondo de lo que estamos hablando en el día de hoy. Otra forma de llamar a la Pascua, mis amados, para que entendamos un poquito el pasaje, otro nombre que se le daba a la Pascua era la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura. Era otro nombre que se le daba a la Pascua, ¿ok? Y recuerden que la historia es un poquito larga, pero se la voy a resumir. Cuando ocurre la última plaga, la de los primogénitos, como fue una cosa así intempestiva, entonces ellos les tocó, el mensaje es que les tocó salir ¿qué? Rápido, corriendo. Ellos no tuvieron tiempo de preparar la masa. No tuvieron tiempo. Les tocó sacar esa masa, sacar la masa del pan sin ¿qué? Sin levadura. Entonces, de ahí viene la tradición bíblica, la costumbre bíblica, cuando ellos cada año celebran la Pascua, esa semana por 7 días comen pan sin levadura. Porque el pan sin levadura no sabe a nada, es insípido. Entonces, ellos por 7 días comen pan sin levadura. Y no solamente comen pan sin levadura, cuando comen el pan insípido, están recordando la salida de Egipto, del pueblo de Israel de Egipto, sino que también durante 7 días no puede haber levadura en la casa. Esa levadura tiene que salir de la casa. No puede haber absolutamente nada de levadura en un hogar israelita durante los 7 días de la fiesta de los panes sin levadura. Cuando uno va al Nuevo Testamento se da cuenta que la levadura, pues usted y yo sabemos de la levadura. Yo no soy experto en alimentos, pero sabemos que la levadura se utiliza en estas cosas de postrería, panadería, etcétera, etcétera. Y la levadura juega un papel importante en todo lo que tiene que ver con la hecha del pan. Entonces, cuando hablamos de la levadura, es una sustancia para fermentar. Para eso es que sirve la levadura, para levantar la masa. Pero más adelante en la Biblia, la levadura empieza a tener una connotación espiritual en la iglesia del Señor. Y la levadura, cuando yo voy al Nuevo Testamento, la levadura se empieza a utilizar como símbolo de corrupción. Porque como la levadura fermenta la masa, daña la masa, la fermenta para que crezca, entonces espiritualmente la levadura empieza a verse como un agente de corrupción. Es el emblema de las doctrinas perniciosas, de las doctrinas falsas. La levadura es sinónimo de maldad. La levadura, mis amados, hermanos, hermanas, amigos, amigas, simboliza iniquidad, simboliza pecado. Entonces, ahora con esa explicación, ahora sí podemos entender el versículo 7 otra vez de 1 de Corintios capítulo 5. ¿Van conmigo? Versículo 7. Ahora sí estamos listos para entender el versículo 7. Mire lo que dice San Pablo. Eliminen todo resto de vieja levadura. ¿Estamos entendiendo? Eliminen todo resto de vieja levadura y sean masa nueva, ya que ustedes son panes, ¿qué? Panes pascuales, pues Cristo, que es nuestra víctima pascual, ya ha sido sacrificado. Eliminen todo resto de vieja levadura. Cuando Pablo les dice que ellos son masas sin levadura, lo que quiere decir es que ellos han sido santificados por Jesucristo, que ellos han sido lavados por la sangre de Jesucristo. Pablo quiere que la iglesia de Corinto se limpie, así como los judíos una vez al año limpiaban sus casas de toda levadura. Y a usted yo me quiero dirigir en esta noche, sea que lleve tiempo de conocer del Señor, o sea que apenas está conociendo de Dios y nos está visitando hoy por primera vez. No importa en qué clasificación quepa usted, pero yo le quiero exhortar en el amor del Señor, que cuando nosotros llegamos a una época como esta de Semana Santa, no es simplemente para recordar la muerte de Cristo solamente un Viernes Santo, sino que hay una exhortación que nos está haciendo el Señor y una invitación a que nosotros quitemos toda contaminación que hay en nuestra vida de pecado y de maldad y de iniquidad. Me parece muy triste cuando nosotros, y aquí estamos hablando porque aquí no estamos juzgando a nadie, todos necesitamos de Dios, pero me parece muy triste cuando vemos personas que solamente se acuerdan de Dios en una fecha como esta, y el lunes, cuando llega después de resurrección, ya no quieren saber nada del Señor y solamente se consagran de pronto 2 o 3 días de Semana Santa y ya después no quieren buscar más del Señor. Así no es, mis amados. El Señor nos está invitando es a que nosotros nos limpiemos,
el Señor nos está invitando a que nosotros, mis amados, nos consagremos al Señor. Cuando nosotros leemos el versículo 8, ese versículo 8 cobra vida con esta explicación que hicimos. Así que hagamos fiesta, dice San Pablo. Hagamos fiesta, pero no a base de la vieja levadura, no a base de la vieja levadura. Me refiero a la maldad y a la perversidad. Mire que San Pablo está explicando de una vez qué es lo que él dice con levadura. Me refiero a la maldad y a la perversidad, sino con los panes pascuales de la sinceridad. ¿Y de qué más? Y de la verdad. Una de las cosas que nos está invitando aquí, mis amados, el apóstol Pablo, que Dios nos invita a través de él, es Pablo no está exigiéndole a la iglesia de Corinto que celebre la Pascua judía. Y yo voy a hacer aquí un pequeño paréntesis porque me parece que se va a demorar un buen tiempito para que yo vuelva otra vez a predicar sobre Corintios. ¿Están listos para escuchar esto que les voy a decir? ¿Están conmigo? Hoy en día en el mundo están sucediendo cosas raras y extrañas. Mire, algunas iglesias que empezaron bien, algunas iglesias empezaron enseñando la sana doctrina y de repente el pastor empezó a enseñar cosas raras. Y no vamos a dar nombres porque eso no ocurrió solamente en Bello, eso ha ocurrido en el mundo entero y está ocurriendo, sigue ocurriendo. Entonces le da al pastor por decir vamos a hacer tabernáculos, le da por decir vamos a guardar el sábado, le da por decir vamos a matar un cordero, y cuando menos piensa terminan todos convirtiéndose en ¿qué? En judíos mesiánicos. Y termina la iglesia haciendo prácticas judías cuando nosotros ya como cristianos no tenemos que cumplir el Antiguo Testamento. Cristo cuando entró de una vez por todas, como dice el autor de los Hebreos, cuando entró al lugar santísimo, es decir, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, cuando Él derrama su sangre por nosotros, dice que ya no hay más sacrificio por el pecado. Ya usted y yo no tenemos que hacer sacrificios. El tabernáculo apuntaba a Cristo. La fiesta de los panes sin levadura apuntaba a Cristo. La fiesta pascual apuntaba a Cristo. ¿Por qué vamos a retroceder otra vez al Antiguo Testamento? Ahí tenemos ya pastores con kipar, esa cosita aquí redondita. Eso es del Antiguo Testamento. Usted y yo no tenemos que hacer esas cosas. Así que cuando le invite a algún hermano por ahí de alguna comunidad, de qué sé yo, secta, que le digan camine, que es que aquí sí celebramos, aquí sí hacemos las cosas en el Antiguo Testamento, usted dígale, no gracias, yo soy del Nuevo Pacto. Yo soy del Nuevo Testamento. Yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios, redimido por la sangre del Cordero, por la sangre de Jesucristo. Cuando seguimos mirando, amados, y estamos hablando de que Jesús es el Cordero compartido, interesante que Pablo está invitándole a la gente a que celebren, a que hagan una fiesta. Interesante eso, muy interesante. ¿Cómo va a celebrar la fiesta pascual? Si ya no tenemos que hacer panes, si ya no tenemos que matar corderos, ¿cómo vamos a celebrar una fiesta nosotros en el día de hoy? ¿Sabe cómo la celebramos? ¿Sabe cómo la celebramos, amados? Viviendo una vida sin pecado. ¿Sabe cómo la celebramos? Festejando que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Sabe cómo la celebramos? Que ahora yo ya no tengo que hacer ningún sacrificio, que la salvación no es por obras, que es por gracia. Por eso cuando nosotros venimos a la iglesia y cuando nosotros participamos de la Santa Cena como lo vamos a hacer hoy, no es un funeral. Nosotros estamos festejando de un cordero que murió en la cruz del Calvario, pero que se levantó de los muertos al tercer día. Amén. Es una fiesta. Por eso cuando estamos en la Santa Cena debe de ser una fiesta. Hay iglesias que celebran la Santa Cena y eso parece un funeral. No debe de ser un funeral. San Pablo está diciendo, celebremos la fiesta, celebremos la fiesta. Interesante, amados, celebremos la fiesta. Yo quiero hacer una invitación a todos en esta noche y le voy a hacer una pregunta. ¿Están conmigo? No se me distraiga que estoy en la recta final. Cuando yo digo que estoy en la recta final es de verdad. Algunos predicadores se quedan otra hora después. No, es de verdad, estoy en la recta final. Le voy a hacer una pregunta. Y la pregunta que le quiero hacer es, ¿hay levadura en tu casa? No me responda. Cada uno nos la vamos a examinar porque esa pregunta también es para mí. ¿Hay levadura en mi casa? ¿Hay levadura en tu casa?
En otras palabras, hay pecado, hay contaminación, hay algo que está fermentando, hay algo que está dañando. ¿Qué tengo que quitar de mi casa? ¿Qué tengo que dejar? ¿Qué pecado tengo hoy que confesar ante el Señor? Y tengo que hacerle otra pregunta. ¿La sangre de Jesús está untando el dintel de tu corazón? ¿Usted ya reconoció que Jesús murió por tus pecados? ¿Ya le invitó, ya le recibió, ya le aceptó? Para aquellas personas que de pronto nunca han escuchado un mensaje así y que de pronto no saben cómo así que recibir al Señor, yo le voy a leer la invitación que Jesús nos hace y que Jesús le está haciendo a usted en esta noche que me está escuchando. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Pongan mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy sencillo y humilde de corazón, y así encontrarán descanso para su espíritu, porque mi yugo es fácil de llevar y mi carga es ligera. Jesús está invitando a que depositemos en Él la carga de nuestros pecados. El Cordero de Dios que murió en la cruz del Calvario, Él me está invitando que yo deposite en Él mis pecados. Y Él me está diciendo, lleve mi yugo. Mi yugo es, camine conmigo. Así como ese yugo de 2 bueyes arando, Él dice, lleve mi yugo, camine conmigo, obedézcame. No es difícil, si caminas conmigo no es difícil, porque mi yugo es fácil, ligero, liviano. Eso le voy a invitar, y si usted quiere hacer esta oración conmigo, ahí donde está, incline su rostro, por favor. Vamos a orar, y los que nunca han hecho esta oración, los que nunca han recibido al Señor en su corazón con algo así como yo le estoy diciendo, ahí desde la intimidad, ahí donde está sentado, sentada, no es sino que repita conmigo esta oración. Puede hacerla en la intimidad de su corazón también, pero repita conmigo esta oración y diga, amado Padre Celestial, reconozco que he pecado. Creo que el Señor Jesucristo murió por mí. Creo que Él es el Cordero de Dios que quita mis pecados. Padre Celestial, te pido que me permitas hoy comenzar una nueva vida con propósito y significado. Gracias, Padre, por regalarme la vida eterna. Amén y amén. Versículos 7 y 8 del capítulo 5 de Primera de Corintios. ¿Ya están ahí? Bueno, dice la palabra del Señor. Eliminen todo resto de vieja levadura y sean masa nueva, ya que son panes pascuales, pues Cristo, que es nuestra víctima pascual, ya ha sido sacrificado. Así que hagamos fiesta, pero no a base de la vieja levadura, me refiero a la maldad y a la perversidad, sino con los panes pascuales de la sinceridad y de la verdad. Oremos, por favor, acompáñenme unos segunditos y le vamos a pedir al Espíritu Santo, que es nuestro Maestro, el que nos guía a toda la verdad, que nos ayude a entender hoy su bendita palabra. Espíritu Santo, a ti, tercera persona de la Trinidad, nos dirigimos en este momento para pedirte que abras nuestro entendimiento, que nos des mucha sabiduría, Señor, porque necesitamos hoy pasaje que leí al comienzo de Primera de Corintios, capítulo 5. Pero vamos a ir así rápidamente, y los que tienen Biblia, y si no tiene Biblia, pues va a escuchar con atención. Vamos a irnos al libro de Éxodo, capítulo 12, para que usted al menos sepa de dónde viene lo de la Pascua. Éxodo, capítulo 12. Éxodo capítulo 12, y antes de decirle los versículos que vamos a mirar, una de las cosas que ustedes recuerdan muy bien, cuando hubo las plagas de Egipto, ¿cuántas plagas fueron? 10 plagas, y ustedes saben que en esas plagas, cuando la última plaga fue la plaga más impresionante, porque la última plaga fue ¿con qué? La muerte de ¿quiénes? De los primogénitos. Entonces Dios le mandó al pueblo de Israel
que untara los dinteles de las ventanas y de las puertas con la sangre del cordero, que untara con sangre los dinteles de ventanas y puertas, para que cuando pasara el ángel de la muerte que iba a castigar al pueblo de Egipto, las familias de Israel se salvan, conocidos por nosotros que vamos a leer y a escuchar, pero que hoy tú, Espíritu Santo, esos pasajes, esos versículos, Señor, que sean de mucha bendición para nosotros en la noche de hoy, que cobren vida en nuestras mentes y en nuestros corazones, y sobre todo, Señor, que entendamos el mensaje del autor, que entendamos el trasfondo bíblico, que entendamos qué nos quisiste decir a través de tu bendita palabra. Señor, gracias de antemano por lo que nos vas a enseñar en la noche de hoy a través de este mensaje. Oramos con gratitud, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un título a la predicación en la noche de hoy, para los que toman apuntes, y es Cristo nuestra Pascua. Cristo nuestra Pascua. Cuando nosotros, un Viernes Santo, siempre que llega cada año esta temporada, que pues por cuestiones de calendario a veces cae una fecha, otra fecha, pero más o menos marzo y abril es como el tiempo en que se celebra la Semana Santa. Y Viernes Santo a veces hay ciertos temas que no sabemos. Y a veces pasamos en una iglesia 10, 20, 30, 40 años y los temas más elementales, más sencillos que debiéramos de conocer, no los conocemos. Cuando hablamos de la Pascua, usted y yo sabemos, cuando leemos el Antiguo Testamento, que una vez en el año, allá más o menos por la primavera, el pueblo de Israel siempre ha estado acostumbrado, y eso debido obviamente a una ordenanza, un mandato de la palabra del Señor, ellos celebran la Pascua y la celebran una vez al año. Y la forma en que los judíos en la Biblia y en el día de hoy todavía algunos judíos celebran la Pascua es que cuando cae esta fecha especial, más o menos en primavera, ellos lo que hacen es que se reúnen como familia y un corderito menos de un año lo sacrifican y lo comen como familia, y recuerdan con eso sobre todo la salida del pueblo de Israel de Egipto. Entonces básicamente lo hacen con ese propósito. La primera Pascua, uno tiene que ir al Antiguo Testamento para darse cuenta dónde ocurrió la primera Pascua. Entonces yo les voy a mostrar así muy rápidamente, porque a mí me interesa llegar más adelante, es a que analicemos el momento en que estamos recordando la muerte de Cristo. No vamos a entrar en detalles de si murió un viernes, no murió, a veces hay muchas polémicas con eso. No nos desgastemos con eso. Tampoco nos vamos a desgastar como no nos desgastamos con la Navidad, que si nació en diciembre, que si fue en marzo, que si... Lo importante es que Él vino. Lo importante es que Él murió por nuestros pecados. Y toda la cristiandad por muchos siglos celebra en esta época la muerte de Cristo. Entonces nosotros también nos unimos a esa tradición. La tradición, mientras no sea una tradición que vaya en contra de la palabra, nosotros no tenemos problema. Pero si la tradición no tiene nada que ver, no va en contra de la palabra, nosotros nos unimos a esa tradición porque sabemos que es una tradición bonita. Y hoy estamos recordando la muerte de Cristo. Yo quiero, sobre todo hoy, para todos, para los amigos y los hermanos de la comunidad, yo quiero explicarles un poquito el asunto de la Pascua. Porque a veces hablamos y que felices Pascuas y la gente habla de la Pascua, pero hay gente que no sabe en sí qué es la Pascua. Y así somos creyentes de muchos años, pero